Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21 y en este espacio seguimos conociendo a los perfiles de los candidatos que aspiran a tener un lugar en el Congreso que vamos a elegir el 26 de enero del 2020 para que usted pueda hacer un voto informado. Y por eso les traemos candidatos de todos los partidos y ahora es el turno del Partido Morado. Está con nosotros esta tarde Francisco Sagasti, quien va con el número 1, es cabeza de lista del Partido Morado y además es jefe de su plan de gobierno. Francisco, ¿cómo está? Muchas gracias, Joaquín. Encantado de estar con ustedes y con todos los televidentes de Perú 21. Me decía usted antes de empezar que no planeó lanzarse al Congreso hasta hace unos meses. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Bueno, yo creo que nadie esperaba lanzarse al Congreso para el 26 de enero de 2020. Esto ha sido una cosa realmente intempestiva. En el Partido Morado venimos trabajando desde hace 3 años ya en estrategia programática, plan de gobierno, con un equipo que ha llegado a tener alrededor de 120, 150 personas, dependiendo del tema. Entonces estábamos todos enfocados en el 2021 y la idea era hacer un gobierno de primera, bien estudiado, con una visión de futuro. Todo esto que ha sucedido con la disolución del Congreso, por un lado, y por otro lado la convocatoria de elecciones complementarias alteró este esquema. Entonces la decisión política que tomó, porque esto no es una decisión individual, la decisión política de nuestro partido fue enviar a un equipo de gente de alto nivel de nuestro partido en estas elecciones y en esas circunstancias es que decidí entrar. Uno pensaría que usted tiene un cargo importante, el partido jefe de plan de gobierno, que hubieran guardado ese nivel de cuadros para la elección del 21, que es un congreso de 5 años, digamos, que va a tener una trascendencia mayor a través del tiempo. ¿Por qué optar por esta elección corta? Bueno, es una cosa bien interesante. Todos recordamos el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que permitió hacer el paso de todo ese periodo aciago que vivimos durante los 90 hacia un conjunto de oportunidades que desgraciadamente no se aprovecharon. Creemos que este es un congreso de transición. Estos meses que nos quedan le permitirá al Congreso sentar las bases políticas para poder entrar con buen pie al tercer siglo de nuestra vida independiente en el 2021. Por lo tanto, la decisión que tomamos en el partido, en el cual todos somos un equipo de verdad, la decisión fue, mandemos a las mejores personas, tenemos suficientes personas ya inscritas en el partido y personas incorporándose para estar seguros que en el 2021 tendremos una lista de congresistas de primera y de ser gobiernos, las personas que han estado en el Congreso podrían también pasar al Ejecutivo. ¿Cuáles van a ser las prioridades para el Partido Morado en este periodo de año y medio que va a durar? Mire, hemos analizado bien, como le dije, tenemos todo un paquete de propuestas muy grande, pero lo que hicimos fue primero ver cuáles son las funciones del Congreso en general, que son básicamente representación, son 3, representación, legislación y control o fiscalización. Y lo que hicimos es ver que de las propuestas que teníamos a mediano y largo plazo para el 2021, cuáles ellas se ajustan a las funciones que debe cumplir un Congreso, en primer lugar en un periodo muy corto, o sea que no son todas las propuestas. En segundo lugar, propuestas que tengan un carácter fundamentalmente legislativo, es decir, que se ajusten a las funciones del Congreso. Porque usted va a escuchar muchos candidatos están diciendo desde el Congreso vamos a hacer esto, pero sabemos perfectamente que esas son funciones del Ejecutivo. Entonces hemos ido filtrando y hemos quedado básicamente con 8 grandes áreas. Las primeras 4 tienen que ver con sentar las condiciones para un mejor gobierno en el Perú en 2021. Tienen que ver, en primer lugar, con la lucha contra la corrupción. En eso sí somos tajantes, no hay que retroceder, no hay que devolvernos hacia atrás y una condición sine qua non, sin la cual no se puede hacer nada, va a ser continuar con la lucha contra la corrupción. Y puntualmente podría darnos mayores detalles en el ámbito de lucha contra la corrupción, ¿qué propone? Bueno, mire, lo que le voy a mencionar son algunas de las 5 o 6 propuestas que cumplen ese criterio de ser cosas viables de hacer en un corto tiempo y que tengan un cierto impacto. En primer lugar,
creemos que ya es el momento de crear una ley, un sistema fiscal especializado. En este momento tenemos grupos especiales que se dedican a luchar contra la corrupción, pero ya hemos visto que esto es un mal endémico en nuestro país. Yo creo que se justifica tener una fiscalía especializada. Segunda cosa, algo que se bloqueó en el Congreso anterior, es el tema del acceso a la unidad de inteligencia financiera, al secreto bancario. Son cosas elementales, ¿no? Y hemos estado conversando. Bueno, luego, reforzar la ley de la Autoridad Nacional de Transparencia. En fin, tenemos una serie de propuestas que en algunos casos lo que hacen es completar lo que ya se venía avanzando y lo que quedó bloqueado por el Congreso que se disolvió, y continuaremos con ellas de una manera muy clara. Pero el tema central, además, es acabar con todo tipo de blindaje. Algo que está a medias entre lucha contra la corrupción y reforma del Congreso y reforma política es el tema de la inmunidad parlamentaria también, que proponemos eliminar. ¿Pretenden eliminar la inmunidad totalmente? Mire, hay que empezar por eso. Luego discutiremos en qué circunstancias específicas podría mantenerse. Pero lo que sabemos es que la inmunidad parlamentaria ha sido abusada y ha sido empleada en la actualidad como un mecanismo para proteger a corruptos, proteger a delincuentes, como un mecanismo de impunidad. Entonces empecemos por eliminarla y luego veamos en qué casos se justifica mantenerla, que probablemente va a ser un número muy, muy limitado y que evitarán lo que hemos visto en los últimos meses. ¿No le preocupa que el acoso judicial pueda ser utilizado en contra de congresistas que ejercen una labor fiscalizadora en caso de no haber Bueno, inmunidad? esa es una posibilidad que tenemos que considerar, pero le debo decir con toda franqueza que más nos preocupa la manera en la cual se ha utilizado la inmunidad parlamentaria para proteger a delincuentes. Respecto de reforma política, que es un proceso en curso, Claro, aún inconcluso, ¿cuáles son las prioridades del Partido Morado? Mire, tenemos varios temas. Bueno, previo a eso tenemos la reforma del Congreso también, ¿no? En el sentido que tenemos que darle mucho más agilidad al Congreso, y quizá antes de pasar a la reforma política que quisiera mencionar algunas. Ya hablamos de la inmunidad parlamentaria, tenemos el tema de ética parlamentaria, este tema de otorongo no come otorongo. Yo creo que tendríamos que buscar algún tipo de control o balance externo a los propios congresistas, que sin tener una opinión o digamos un punto de vista decisorio final, por lo menos pueda emitir una opinión al margen de los intereses que se forman dentro del propio Congreso. Tenemos también, bueno, una de las cosas en el Congreso, eliminar el bono de representación, en fin, todas estas cosas que en primer lugar crean una serie de dificultades y resistencias de la ciudadanía frente al Congreso. O sea que desde el punto de vista político, en cuanto al Congreso, hay una serie de medidas muy puntuales. ¿La bicameralidad está considerada en esta lista? En esta lista no, porque, como usted dijo al principio, estamos hablando de un Congreso muy corto. Siendo realistas, el Congreso va a ser elegido, y para todos los efectos prácticos, una vez que pasen las tachas los primeros días de febrero de este año. Mientras se instala el Congreso, se ponen las comisiones, todo eso estaremos empezando a operar a fines de marzo, de una manera plena, probablemente fines de marzo, principios de abril. Y luego el próximo proceso electoral va a ser en abril de 2021. O sea que para términos prácticos el Congreso antes de las elecciones va a tener entre 9 y 12 meses. Pero sí, digamos, está claro que el tiempo va a ser escaso, pero sí la bicameralidad es algo que desde el punto de vista del Partido Morado es deseable. Desde el punto de vista del Partido Morado lo que queremos es que la bicameralidad es deseable, pero ya tenemos una posición que se ha expresado la ciudadanía, a través del referéndum, y por lo tanto creemos que ese es un tema sumamente serio e importante que tiene que empezar a discutirse en toda propiedad en el 2021. Ahora no estamos opuestos a que se planteen y discutir algunos temas, pero no es una prioridad del Partido Morado, pese a que estamos favorablemente dispuestos a considerarlo a partir de 2021. Una de las principales tareas que va a tener que abordar con urgencia el próximo Congreso es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Este ha sido un proceso que ha quedado en suspenso. ¿Cómo deberemos abordar esta tarea? Bueno, ahí nosotros creemos que esto tiene que ser, en primer lugar, un proceso transparente. Hemos planteado, incluso no solamente en términos de reforma política, sino en términos de reforma judicial, un procedimiento mucho más claro que, como decimos en nuestra propuesta número 17 de las 44 propuestas que hemos presentado, quizá esto es un documento que está disponible ya,
producto del análisis que le mencioné anteriormente, de revisar todas nuestras propuestas de plan de gobierno y extraer aquellas que se aplican para este Congreso. Pero en la 17 decimos, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional no será por invitación, sino a través de un proceso de selección riguroso, público y transparente. Por concurso. Claro, abierto. Es decir, ahora es evidente que también se puede sugerir a un nombre o otro nombre, pero todos tienen que pasar por ese proceso transparente y la idea es tener una comisión especial del Congreso que respete el criterio de proporcionalidad de los diferentes movimientos políticos representados en el Congreso. En otras palabras, lo que estamos proponiendo es no hacer elecciones express a la carrera sin haber estudiado las posiciones, los planteamientos, los antecedentes de los miembros del Tribunal Constitucional, que es una de las instancias más importantes en la vida política y jurídica de nuestro país. Entonces hay que hacer las cosas bien, sin pausa y sin prisa, como deben hacerse. Ahora, más allá de las propuestas puntuales para este Congreso, quisiera preguntarle un poco sobre la posición política o ideológica del Partido Morado, que es algo que siempre genera un poco de dudas, ¿no? Porque cuando uno dice que es el centro, no queda tan claro de qué es realmente. Entonces, por ejemplo, ¿desde el Partido Morado consideran que el Estado debería ser más grande? ¿Hay que achicar el Estado o hay que agrandarlo? Mire, no se trata de achicar o agrandar el Estado, ¿no? Si realmente aquí tenemos una especie de mitología de la gente que cree que la única manera de discutir ideología es ponerse en uno de los dos extremos. Es tanto Estado como se necesita. Cuando hicimos el trabajo hace muchos años en Agenda Perú, una de las frases que nos salió en las discusiones con mucha gente, queremos un Estado que no sea un metete, que esté metido en todo, pero tampoco que sea un mirón que se quede atrás. Creemos, y esto es parte del planteamiento ideológico del Partido Morado, un documento que está a punto de salir, y ya tenemos el ideario del Partido Morado que da los principios básicos, de ahí planteamos el republicanismo morado que define qué cosa es ser un republicanismo de centro, y ahora tenemos el documento que está saliendo que se llama Partido Morado, ¿cómo gobernaremos?, en la cual precisamente tocamos la relación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones, y lo que se busca es un equilibrio. Y hoy en día, si me permite preguntarle, ¿el Estado es muy metete o más bien muy mirón? Las dos cosas. En algunas cosas en que debería estar, no está. Y en otras en que no debería estar, está metido hasta las, digamos, las narices. Por ejemplo, el Estado debería estar mucho más presente en todo el territorio nacional en términos de servicios sociales básicos, en todo el territorio nacional en términos de seguridad. Ahí de hecho nos falta. Pero sin embargo, ¿dónde sobra? No sé si alguna vez ha tenido usted la experiencia, estoy seguro que los televidentes la han tenido, de pedir permiso a la municipalidad, al gobierno para abrir un negocio, para poner una planta. La cantidad de trámites que tiene que hacer, la cantidad de permisos que tiene que plantear y luego un permiso depende del otro. En fin, es no solamente el tema de simplificación administrativa lo que hay, es una maraña de regulaciones que prácticamente impiden cualquier decisión racional en emprendimientos, en trabajos, etcétera, y que además generan una infinidad de oportunidades de corrupción. Entonces, y eso le digo, no es solamente la corrupción. Cuando hablamos de corrupción a veces nos fijamos en los peces gordos, lo que sucede a nivel nacional, pero a nivel municipal en algunos casos no hay forma que su expediente para ampliar una habitación más en su casa y que tiene que pedir un permiso municipal, se mueva de un escritorio al otro, si en medio del expediente usted no pone un billetito al medio. Entonces tenemos que simplificar una serie de cosas. El Estado, y hay otras áreas en las cuales el Estado tampoco debería estar metido. Yo creo que el buscar ese equilibrio entre lo que debe hacer el Estado, lo que debe hacer el sector privado y lo que debe hacer la sociedad civil también, la sociedad civil organizada. Y tendríamos que añadir ya como un cuarto actor social a ustedes, a los medios de comunicación, a todas las organizaciones que generan información, centros de investigación, universidades, medios de comunicación, redes sociales, que por el peso y la importancia que tienen en el siglo XXI, ahora son actores sociales de tanta
digamos, legitimidad como la que tiene el Estado y la que tiene el sector privado o la sociedad civil. ¿Cómo definiría en corto lo que significa el republicanismo morado? La primera cosa es una comunidad de ciudadanos. Si vemos el liberalismo clásico, ahora le ponemos el neoliberalismo para meter en la parte económica, el individuo lo es todo. Es decir, la decisión individual es la que prima. Es decir, que no me regulen, que no hagan nada, no me metan, yo soy una persona totalmente libre y libérrima. Al otro extremo tenemos la concepción socialista. Lo que importa es la colectividad, lo que importa es la clase social, etc. En el caso del republicanismo morado, lo que decimos es el balance entre lo que es iniciativa individual y libertad individual y acción colectiva. Y la filosofía política, y tenemos un par de filósofos políticos en nuestra lista, como usted sabe, el término de balance entre lo que es la libertad individual por un lado y la acción colectiva es lo que caracteriza al republicanismo. Tiene usted toda la libertad, Joaquín, pero dentro de un marco que definimos. Y no lo define usted ni lo defino yo, lo define la comunidad. ¿Cuál es el marco aceptable dentro del cual usted ejerce su libertad sin pisotear la libertad del otro? Y ese proceso, en primer lugar, es un proceso difícil. Por eso las simplificaciones de que uno es centro y otro son un poco injustas a la hora de definir lo importante y lo complejo que es el republicanismo del siglo XXI. Y pasando al tema del liderazgo del partido, usted sabe que en el pasado reciente los proyectos muy personalistas han acabado mal. El último caso es el del señor PPK, muy reciente. Y la verdad es que a ojos de la opinión pública, el Partido Morado es indesligable de la figura de Julio Guzmán. ¿No hay un riesgo de que este sea otro proyecto muy personalista? De ninguna manera. Mire, desde el primer momento, cuando nos sacaron de carrera, que íbamos invitados con otro partido, desde el primer momento en que se decidió armar un nuevo partido político, la decisión que se tomó en la directiva, y Julio como promotor del partido y ahora como presidente del partido, esto es un partido para que dure, que no depende de ninguna persona. Una de las cosas que tenemos muy presente en el Partido Morado es que el éxito real de un líder es su capacidad de formar otros líderes que lo sigan y lo hagan mejor. Eso está en el DNA del partido. Por eso tenemos todo un proceso de formación de liderazgo que nos toma varios meses. No hay ningún riesgo de personalismo por parte de cualquier autoridad, no solamente Julio Guzmán, sino cualquier otra persona que quiera convertir al Partido Morado en un proyecto personal. Usted sabe que un tema de preocupación para la ciudadanía es el financiamiento de la actividad política, y creo que es necesario preguntarle a todos los aspirantes cómo están financiando sus campañas. En el caso del Partido Morado, ¿cómo están encarando el reto financiero en esta campaña? Bueno, mire, el Partido Morado existe formalmente desde el 5 de abril de 2019. Todo lo anterior, para bien o para mal en la legislación peruana, nada de lo anterior a la existencia formal de un partido está regulado. A partir del momento en que nos constituimos como partido, allí hay todo un conjunto de reglas que estamos siguiendo de manera absolutamente escrupulosa. No hay ninguna donación anónima y el partido, en primer lugar, es muy austero. Cada uno de nosotros tiene la concepción muy clara de que no vamos a despilfarrar ni vamos a tener a alguien que nos dé dinero para cualquier cosa. En este momento vamos a sacar en unos pocos días más un primer informe parcial de avance, a pesar de que no nos lo pide la ley, mostrando cómo, como partido formal y oficial, nos hemos financiado. Le puedo adelantar que es un monto para varios meses que solamente asciende a unos pocos cientos de miles de soles, que más de la mitad ha sido recaudado por eventos, la otra mitad ha sido, o menos de la mitad ha sido aportado por algunas personas, y ninguno en cantidades gigantescas. Es un partido austero, modesto. Le puedo dar una anécdota. Tuvimos que armar, por ejemplo, un estudio pequeño como este para poder hacer algunos de nuestros videos. Bueno, alguien trajo una mesa, donó una mesa, el otro trajo un pequeño escritorio. Sí, todo se ha ido haciendo de una manera colectiva
y sin ningún grande financista. Y todo eso está disponible y va a estar disponible de acuerdo a las regulaciones de la OMPE, ¿no? De acuerdo. Finalmente, ¿qué le gustaría haber conseguido a usted y a la bancada al término de este periodo congresal de año y medio? Mire, lo más importante sería haberle demostrado al país de que podemos hacer política de una manera diferente. De hacer política decente, con gente que cree en el país, con gente que le puede devolver la esperanza al país y con congresistas del Partido Morado que generan confianza y que hacen que suceda algo que no ha sucedido en nuestro país. Usted podría decir del Congreso anterior, ese es mi Congreso, me siento representado por ese Congreso. Lo que nos gustaría es que en este Congreso que viene, la ciudadanía, al ver un contingente de parlamentarios del Partido Morado, diga, esos sí nos representan, esos están con nosotros, esos son parte de mi Congreso. Si logramos devolver la esperanza y crear confianza, yo creo que habremos logrado algo importantísimo para las elecciones de 2021, el año en que el Perú celebra el bicentenario de su independencia. Señor Sagasti, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, Jorge. Francisco Sagasti va con el número 1 de la lista del Partido Morado para Lima y además es jefe del plan de gobierno de este partido político. Vamos a seguir conociendo a más perfiles de aspirantes al Congreso que elegiremos en enero y usted los conocerá acá en Perú 21. Con permiso.